Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y vamos a comenzar con esta introducción al curso Reseña del Nuevo Testamento. Esta es la introducción. Y al comenzar, me gustaría compartir otra pantalla. Un momento, estoy compartiendo otra pantalla. Un momento, ya casi la comparto. Ahí está. Muy bien. Quiero hacer estas preguntas a ustedes. ¿Por qué estudiar el Nuevo Testamento? ¿Qué provecho tiene? Esas son preguntas, ¿verdad? Porque esta facilitación, esta mediación del curso que estoy haciendo ahorita va a ser interactiva. Así que yo le animo para que usted piense en estas preguntas. ¿Por qué estudiar el Nuevo Testamento? ¿Qué provecho tiene? ¿Qué se te ocurre? A ver, puedes levantar la mano, puedes interrumpirme y empezar a hablar en este momento. El tener 4 evangelios, cada uno de los cuales. Bien, hermano. ¿Quién va a hablar? Ajá, aquí Eliobi. Es una bendición, mis hermanos, estudiar el Nuevo Testamento porque es el último pacto en el cual ya se da la gracia de Dios. Así que se acaba la ley y se abre la gracia. Otra bendición es que los 4 evangelios narran la vida de Cristo y todo lo que él hizo a través de su ministerio. Otra, tenemos las cartas que nos enseñan las diferencias problemáticas que hubieron en las iglesias, como Pablo corrige, exhorta, anima, cómo vivían, su costumbre y una serie de cosas. El Nuevo Testamento es donde nace la primera iglesia, la iglesia que compró Cristo con su sangre, en la cual pues ahí nos refugiamos, lo que creemos y lo que vivimos hasta que Él venga. Hay muchas cosas, pero es parte de lo que pudiéramos decir. Gracias, Eliobis, gracias. Bueno, ¿algún otro le gustaría contestar la pregunta? ¿Por qué estudiar el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Amén. ¿Qué provecho tiene? Sí, por ejemplo, en ella encontramos la doctrina que nos dejó el Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Como decía el hermano, en ella vemos el nacimiento de la iglesia de Cristo, pero también el Nuevo Testamento, con ello va a terminar la era cristiana, que es la era que estamos viviendo. Será ya la culminación para entonces nosotros vivir con Cristo por toda una eternidad. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento también vemos la historia de la iglesia en el libro de los Hechos. La participación activa de los apóstoles, es decir, que prácticamente es maravilloso lo que nos espera en estos meses estudiando estos 27 libros, por así decirlo, o epístolas. Gracias, Eliezer, gracias, hermano. ¿Algún otro o alguna hermana le gustaría participar? ¿Por qué estudiar el Nuevo Testamento? Bueno, por aquí Rolando. Hermano, Bueno, Rolando, te perdimos, Rolando, no te oímos. No hay problema. Seguimos adelante. Perfecto, hermano. A ver. Ahora sí, adelante. No, hermano, es importante estudiar el Nuevo Testamento, ya que en ella encontramos las raíces de nuestros orígenes, en primer lugar. Claro, hablamos del nacimiento de la iglesia, hablamos de la doctrina que hubo para la iglesia establecida, que es la ley de Cristo, nuestra propia ley. Pero también se habla del futuro de nosotros como pueblo de Dios. Por eso creemos que es necesario, a mí me encantaría ser parte del inicio de este estudio hasta que lleguemos a la conclusión final de todo el tiempo que vamos a estar juntos. Gracias, Rolando. Gracias, mi hermano Carlos, por este tiempo contigo. Las 3 respuestas han sido muy buenas, muy buenas. Me gustó eso último que dijiste de raíces. Nuestro pasado
nuestro pasado y también nuestro futuro. Me encanta esa explicación, hermano. Qué bonito aprender así, ¿verdad? Porque son ideas que yo no tenía. Pero ahora que ustedes dijeron eso, Eliezer, tu participación excelente. Eliobis, muchas gracias. En realidad, esto se llama enriquecer la clase, ¿verdad? Y ahora estoy pensando diferente. Ahora estoy más entusiasmado y más motivado por la respuesta que ustedes han dado. Hermanos, otra pregunta. Porque vamos a comenzar, ¿verdad? Una reseña del Nuevo Testamento. Pero en una reseña, en la introducción de la reseña, vamos a dedicar esta sesión a tratar de comprender su ubicación geográfica, histórica, cultural, teológica, espiritual y económica. O sea, hay que ubicar el Nuevo Testamento. Y es muy difícil hacer eso, muy difícil comprender un libro tan antiguo si no tenemos una idea del marco histórico, geográfico en el cual se escribió y también cultural. Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué es necesario ubicarlo en su marco histórico, geográfico, cultural? Contéstenme esa pregunta. ¿Por qué es necesario? ¿Puedo hablar? Dime, Eliezer. Bueno, realmente para poder entenderlo, recordemos que ya nosotros estudiamos lo que fue el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Verdad? Estudiamos esos 408 del periodo intertestamentario, ¿correcto? Entonces ahora para nosotros poder entender dónde que estamos, cuándo se escribe el Nuevo Testamento, como usted decía, es importante ubicarnos, por ejemplo, en la fecha, cuándo se escribe Mateo, como usted decía, qué gobernante estaban, qué imperio, qué imperaba, para uno poder comprender el Nuevo Testamento. Yo más o menos entiendo por ahí. Exacto, hermano. Tiene que ver con entenderlo. Porque si nosotros no hacemos esa ubicación histórica, geográfica, incluso cultural, entonces va a ser muy difícil entenderlo. Ayuda mucho ubicarlo. Adelante, Rolando. Sí. A ver, también hay algo importante, Carlos. Yo creo que es importante entender esto, el marco histórico, desde el comienzo, porque hay muchas doctrinas que se han establecido hoy día, bueno, desde hace mucho tiempo, porque no hemos salido del marco histórico de algunos contextos bíblicos. Y yo creo que para nosotros mantener la doctrina de la iglesia como tal, es necesario que podamos comprender el marco histórico y el contexto en el que fue escrita cada una de las cartas. Así nosotros podríamos mantener los orígenes del inicio de la iglesia. Por eso es importante que estemos claros de esto. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Y también yo le voy a dar una razón más. Porque le da credibilidad. Oigan, cuando uno puede ubicar los textos del Nuevo Testamento en el marco histórico, entonces el texto adquiere credibilidad. Es decir, ya hay manera entonces de convencer a los escépticos de que el Nuevo Testamento es un libro auténtico, que es un libro que tiene sus raíces en una época histórica que ocurrió, porque la historia es una disciplina muy formal, una disciplina muy seria, y los historiadores se toman muy en serio su disciplina. Entonces, la historia como disciplina nos ayuda a nosotros a darle credibilidad a lo que está escrito en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Por eso es importante estudiar el marco histórico, porque si conocemos el marco histórico, entonces nuestro testimonio, lo que nosotros testimoniamos a las personas incrédulas, vamos a poder entonces hacerles ver a ellos que sí tenemos razón, que nosotros estamos creyendo algo que tiene sustento histórico, que tiene credibilidad, es decir, que merece que se le tome en cuenta como
algo que realmente ocurrió, porque cuando se descubre que en el mismo Nuevo Testamento hay fechas, por ejemplo, le voy a dar un pasaje, vea lo que dice, puesto que ya muchos, estoy leyendo Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribístelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Aquí está Lucas explicándole a un Teófilo, no sabemos quién es, le está explicando el método histórico de la disciplina de la historia que él usó para entonces darle sustento creíble a lo que él enseña acerca del nacimiento de Jesús, acerca de su crecimiento y acerca de su ministerio y de todas las cosas que Jesús enseñó, y por último acerca de su muerte, sepultura y resurrección. Entonces todo esto que Lucas testimonia en su evangelio, él lo investigó. Él dice que fueron cosas que le fueron enseñadas desde el principio por personas que lo vieron con sus ojos y por personas que fueron ministros de la palabra. Y entonces él, dice Lucas, que después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, entonces las escribió por orden. Aquí estamos viendo nosotros a un historiador que además de médico, era historiador. Entonces, Lucas nos ayuda a ver que tiene mucho sentido que al Nuevo Testamento se le dé credibilidad por medio de explicar el método que se usó para poder entonces testimoniar lo que se escribe, atestar lo que se escribe. Muy bien, ahora hay otros pasajes que podríamos usar hoy que nos ayudan a entender que sí tiene credibilidad histórica el Nuevo Testamento. Por ejemplo, está Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, donde Juan dice que lo que vimos con nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos, lo que palpamos con nuestras manos, eso es lo que os anunciamos tocante al verbo de vida. Entonces, quiere decir que estamos hablando de personas que se juegan su reputación, personas que ponen en juego su reputación, su honestidad, y que se atreven a decir que esto que estamos escribiendo son cosas que vimos con nuestros ojos y oímos con nuestros oídos. Ahora, pero no basta con que en el Nuevo Testamento haya expresiones así, porque además de lo que está escrito en el Nuevo Testamento, hay que comprobar independientemente en otras obras históricas si realmente hay sustento fuera de la Biblia para el Nuevo Testamento. Y sí la hay, ¿verdad? Por eso es importante estudiar el marco histórico. Una obra muy importante de la cual tengo una copia, un ejemplar, es esta, ¿verdad? Se llama, en los clásicos, esta obra se llama, el título es, ya se lo voy a mostrar aquí, Vida de los 12 Césares. Estamos llegando aquí a donde está el título, ¿verdad? Vida de los 12 Césares. Y el primero de ellos es, imagínense, Julio César, ¿verdad? Vida de los 12 Césares, aquí está. Vida de los 12 Césares. Y el autor es Suetonio, un historiador de finales del siglo I. Y Suetonio aquí nos está dando una lista de Césares. Una lista de Césares que él estudia. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, encontramos que en un libro así, ¿verdad?, se encuentran referencias
a lo que sucedió en el Nuevo Testamento, entonces eso le da credibilidad. Muy bien, entonces vamos a irnos ahora a la presentación de PowerPoint y voy a ir directo. Ya les comparto un momentito. Voy a buscar primero aquí está. Aquí está, ¿verdad? Vamos a comenzar con esta filmina. Y voy a hacer aquí presentación. Ok, muy bien. Ahora sí. Un momento, estoy compartiendo. Voy a compartir. Vamos compartiendo esto que está aquí. Perdón. Ok. Muy bien. Una pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo vino Jesucristo? ¿Cuándo vino Jesucristo? Respuesta: vino durante el período de dominio romano, tal como lo anunció el profeta Daniel en Daniel 2, 31 al 45. Ustedes se acuerdan de aquel relato, ¿verdad? Del sueño que tuvo Nabucodonosor. Estamos hablando de tal vez unos 700 años antes de Cristo. No, perdón, 450, 500 años antes de Cristo. Daniel estaba en Persia, bueno, en aquel tiempo es Babilonia más bien, y el imperio de Babilonia es el imperio que está gobernando el mundo en ese momento, el mundo conocido, el mundo civilizado. Entonces ahí tenemos a Daniel que le interpreta un sueño a Nabucodonosor, y en ese sueño hay una estatua, y la cabeza de la estatua es una cabeza de oro, representa a Babilonia, pero luego vienen el pecho, representa Persia, el imperio persa. Luego viene las piernas, que representa el imperio griego, y por último viene los pies, que representa el imperio romano. En fin, eso es un anuncio de lo que iba a suceder en esos 500 años posteriores, y en efecto eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Hubo 4 imperios, y el último de esos imperios que Daniel anuncia es el imperio romano, y eso se cumple. Entonces fue en ese periodo cuando Cristo vino. Vamos a estar dándole primero a ustedes un poquito de participación, porque tal vez puede ser que usted tenga una pregunta aquí a esas alturas o algún comentario. ¿Vamos bien? Sí. Sí, vamos bien, mi hermano. Gracias, hermano. Nada más quería leerles Daniel capítulo 2, versículo, muy bien, capítulo 2, versículo 45, ¿verdad? Aquí está. Dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En el versículo 44, ¿qué es lo que dice? Y en los días de estos reyes, o sea, de Roma, en los días de Roma, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Está hablando del reino de Dios, del reino de los cielos. Y ese reino vino el día de Pentecostés. Entonces, ahí tenemos nosotros el cumplimiento de esta profecía de Daniel 2:44. Un reino que no será jamás destruido, y que más bien desmenuzará los demás reinos. Y eso, ¿verdad?, sería largo de explicar, porque ¿qué significa que desmenuza a los demás reinos? Bueno, porque es que todos los demás reinos en realidad desaparecen. Todos los reinos tienen su momento de auge, pero también tienen su momento de
de desaparición. Entonces, mira, el reino de Dios no tiene ese problema. El reino de Dios es permanente, es eterno. Entonces, y la iglesia es la expresión de ese reino. La iglesia, cuando hay iglesia y la iglesia es de Cristo y la cabeza es Cristo, cuando la iglesia no es una organización humana cuya jerarquía sea de seres humanos, sino que es una iglesia en la cual verdaderamente Cristo es la cabeza, en esa iglesia está el reino de Dios expresándose. Entonces, se puede decir que, en efecto, ¿verdad? Cristo vino durante el periodo de dominio romano, tal como lo anunció el profeta Daniel. Yo lo que quiero hacer ahora es compartirles a ustedes algo que sigue, ¿verdad? Y bueno, primero una pregunta. Ayúdenme a contestar, contésteme esta pregunta. ¿Ustedes recuerdan que en todo el Nuevo Testamento, casi que en todo el Nuevo Testamento, hay referencias a emperadores romanos? ¿Alguien me puede mencionar una referencia, por favor? En todo, casi que en todo el Nuevo Testamento. ¿Alguien se acuerda? Por ejemplo, habla de los César, que fueron, fue un título básicamente, sin embargo, fueron diferentes ellos Exacto. que se menciona en el Nuevo Testamento. En casi todo el Nuevo Testamento habla de los Césares. ¿Verdad? Un pasaje específico. ¿Alguien tiene un pasaje específico donde se hace mención de César? Quizás el más famoso pasaje de todos. En Lucas, ajá. Hermano, Lucas 2:1. ¿Cuál César se menciona ahí? Augusto César. Augusto César, correcto. Muy bien, muchas gracias. Man. A ver, ¿algún otro pasaje donde la palabra César se menciona? Muy famoso. Tiene que ver con los impuestos. Tiene que ver con impuestos. ¿Quién fue la que participó? Lisanca. Gracias, Lisanca. Dar a César lo que es de César. Y a Dios. Y a Dios. ¿Ya se acordaron? Sí. Muy bien. Sí, ya. Muy bien. Entonces vamos a compartir eso. Vamos a compartir varios pasajes bíblicos en los cuales se menciona a César. Ahí va. Voy a compartir. Un momentico. Ahí va, ahí va. Primer pasaje. Ese es. ¿Verdad? ¿De cuáles Césares habla el Nuevo Testamento? Dice Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Oiga, qué interesante. Augusto César promulgó un edicto que todo el mundo fuese empadronado. Y eso lo dice Lucas capítulo 2, versículo 1, como lo dijo Lisanca. Y noten ustedes que en la historia de los Césares, dice que en efecto hubo un César llamado César Augusto que reinó desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 14 de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Entonces, ahí estamos viendo que hay una coincidencia plena entre lo que dice la Biblia y lo que dice la disciplina de la historia. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan de eso? A ver, ¿alguien quiere opinar? ¿Le ayuda este descubrimiento a usted? Este dato le ayuda en su fe, en su confianza, en la veracidad y la autenticidad del Nuevo Testamento. ¿Le ayuda? ¿Alguien quiere decir algo?
Amén, claro que sí. Vemos la credibilidad de la palabra de Dios, la autenticidad, como usted nos dice, y que no es un libro cualquiera. Yo sé que más adelante vamos a ver la inspiración divina, cómo está concatenado, como por ejemplo estos 40 hombres, habla del Antiguo Testamento que fueron unos 32, como la mayoría de ellos no se conocieron. Sin embargo, no hay una contradicción. Y uno dice, pero definitivamente esto fue inspiración de parte de Dios. También vamos a ver personas que no tenían la capacidad intelectual, porque muchos de los escritores no tenían esa capacidad. Sin embargo, el orden que se escribió sin ningún defecto. Entonces, definitivamente es la inspiración de parte de Dios. Exactamente, Elías. Gracias, hermano. Esto tiene que ver mucho con la inspiración. Esto da sustento a la idea de que el Nuevo Testamento es un libro inspirado, que cada una de los libros del Nuevo Testamento realmente es resultado de la inspiración divina. Tal vez nos dé tiempo y vamos a hablar un poquito sobre eso, porque qué significa inspirado, porque hay varias posiciones. Pero bueno, el asunto es que nosotros aquí lo que estamos haciendo es tratando de hacer exégesis, más que todo, ¿verdad? Porque en realidad esto es para ayudarnos en exégesis. Recordemos que el exégesis es tratar de comprender lo que el texto estaba diciendo en aquellos tiempos a aquellas personas. Y la hermenéutica tiene que ver con lo que el texto nos está diciendo a nosotros hoy, ¿verdad? Hacer esa transición de lo exegético a lo hermenéutico es muy importante, ¿verdad? Que nosotros lo entendamos para que así entonces no cometamos errores, errores de bulto, porque son errores que se cometen, ¿verdad? Cuando no se entiende la diferencia entre exégesis y hermenéutica. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a pasar al próximo pasaje que habla de otro César, César Tiberio. Cuando nuestro Señor dijo, cuando le preguntaron a él, ¿es lícito dar tributo a César o no? Y él le dijo, era conociendo la malicia que había en ellos, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario y les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando ellos presentaron la moneda, ahí había una imagen. Pero ¿de cuál César estamos hablando? César Tiberio, que reinó después de Augusto César. Recuerden ustedes que el reinado de Augusto César fue del año 27 antes de Cristo y termina en el año 14 de Cristo. El reinado de César Tiberio comienza en el año 14 y termina en el año 37. Entonces quiere decir que la mitad de la vida de Cristo, quien gobernaba era la primera mitad era César Augusto y en la segunda mitad es César Tiberio. Muy bien, entonces aquí lo estamos viendo claramente, ¿verdad? Ustedes saben que en la moneda de una nación, en la moneda de un imperio, de un reino, por lo general ponen la imagen de su máximo representante o de un personaje, ¿verdad? Del personaje más influyente de ese reino, que es, en este caso, el emperador, es la imagen que aparece ahí. Muy bien, entonces cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo a ellos, ¿de quién es esta imagen? Estaba hablando exactamente de César Tiberio. Como ustedes pueden ver, esta introducción de la reseña del Nuevo Testamento es muy importante que nosotros le pongamos marco histórico. Aquí lo que estamos haciendo es poniéndole marco histórico al Nuevo Testamento para poder hacer una correcta exégesis, ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? Vamos bien, vamos bien. Sí, profe, entendible. Muy entendible. Gracias. Muy bien. Entonces seguimos con el próximo pasaje bíblico que menciona César. Está en Juan 19:12. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Un voluntaria que lo lea.
Está en la pantalla. Está en la pantalla. Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero los judíos daban voces diciendo: si a este suelda, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César chocó. Muy bien. Ustedes pueden ver aquí que los judíos están manipulando a Pilato, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el jefe de Pilato? El procurador romano. En ese momento, César Tiberio, ¿verdad? El mismo de la imagen anterior. Y ahí está ¿verdad? Ahí les puse una fotografía del busto de César Tiberio, o Tiberio César. El próximo. Lector, por favor. Hechos 11:28. O lectora. Por acá, hermano. Adelante. Adelante, Henry. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Qué interesante. ¿Qué les parece, verdad? Ya había muerto César Tiberio y ahora quien realmente está a cargo del imperio se llama César Claudio. Y ese es el César que Lucas menciona ¿verdad? En Hechos 11:28 de la profecía de Agabo. Y está hablando de una profecía que tiene que ver con una hambre que afectaría toda la tierra habitada. Entonces, esa hambre realmente sucedió en tiempo de Claudio, César Claudio, quien reinó del año 41 al año 54. Entonces, estamos viendo cómo el Nuevo Testamento, en su marco histórico, tiene relación con lo que realmente está sucediendo. Es decir, el Nuevo Testamento no se equivoca. Tiene conexión con la disciplina de la historia. Lo que la disciplina de la historia dice que estaba ocurriendo, el Nuevo Testamento coincide plenamente. Por eso indica entonces que el Nuevo Testamento es un libro creíble atestado históricamente. Comentario. Pregunta. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. No, comentario. No. Adelante. Sí, mano, lo que vemos es que todas las historias ocurrieron exactamente como están pronunciadas y aún desde el Viejo Testamento, cumpliéndose en el Nuevo Testamento con una exactitud extraordinaria. Eso quiere decir que el Nuevo Testamento es un libro totalmente inspirado por Dios como el Viejo Testamento. Muy bien. Esto le da credibilidad histórica al Nuevo Testamento. Sigamos. Ya vimos cómo Mateo, cómo Lucas y ahora el libro de los Hechos realmente coincide con la historia secular. Vamos con el próximo. Capítulo Hechos 17:7. ¿Quién lo lee? Hechos 17:7. Amén, por aquí lo voy a leer. Dice así: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esas son las palabras de un acusador que está tratando de convencer a las autoridades de la culpa de Pablo y de Silas, que en ese momento están siendo juzgados por pervertir el orden, contravenir los decretos de César. Entonces es una acusación falsa, pero se menciona a César. Se menciona a César. La pregunta es, ¿cuál César está mencionando? Bueno, el mismo, ¿verdad? Sigue siendo César Claudio, quien reinó del 41 al 54. Sigamos leyendo. Próximo pasaje.
lector, por favor, o lectora. Hechos 18:2. Que halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, porque cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Muy bien, aquí está Lucas escribiendo capítulo 18 de Hechos, hablando de cuando Pablo llega a ese lugar. Un momento. Bueno, pedí un momento, pero se me fue. Resulta que, ¿verdad? Aquí hay un decreto de un César y lo menciona por nombre. Ese César es Claudio y dice claramente que Claudio, ¿verdad? Es el autor de ese decreto. Entonces ahí explica por qué Priscila y Aquila se encontraban en Corinto. Ese es el lugar al cual Pablo fue y ahí fue donde halló a Aquila y a Priscila. Los halló en Corinto, ahí los conoció. Pero Aquila y Priscila vivían en Roma. Entonces, explica por qué estaban en Corinto. Bueno, porque había un decreto, había una orden de un emperador llamado Claudio de que ya no, o sea, él no aceptaba más judíos en Roma. Entonces, Pablo se unió a ellos. Aquí vemos a Lucas siendo históricamente preciso, ¿verdad? En su relato. Muy bien. Seguimos avanzando ahora con más pasajes. Hechos 25, 10 al 12. Un lector o lectora, por favor. Por acá, hermano. Adelante. Henry. Entonces Pablo dijo ante el tribunal: César, estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Al César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: al César has apelado, al César dirás. Gracias, Henry. Muy bien. Entonces ustedes pueden ver aquí cómo Lucas sigue, ¿verdad? Relatando algo acerca de Pablo y aquí pone a Pablo apelando a César. La pregunta es, ¿y quién era ese César que en ese momento estaba reinando? Bueno, ya no era Claudio, era Nerón, César Nerón, quien reinó del año 54 al año 68 después de Cristo, según la historia, la disciplina de la historia secular. Entonces, aquí vemos que Pablo era ciudadano romano. Eso dice mucho. El solo hecho de que Pablo fuera ciudadano romano, además de ser judío, tenía ciudadanía romana. Entonces vemos a Pablo aquí haciendo uso de su derecho de apelar. Estaba siendo juzgado injustamente. Entonces él dice, bueno, pues entonces voy a hacer uso de mi derecho. Y cuando oyeron eso, los que lo estaban juzgando, pues se quedaron asustados. Aquí tenemos, si estamos cometiendo un grave error. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, seguimos avanzando. Vamos a ver. Aquí hay unas palabras que Pablo recibe de alguien que le dice: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Fue cuando sucedió el naufragio, ¿verdad? Entonces, en su viaje a Roma para ser juzgado por Nerón, imagínese usted, por Nerón. Y aquí está el busto de Nerón. Seguimos avanzando.
Cuando Pablo escribió en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, se refería a esa autoridad llamada César Nerón. Muy bien, vamos a pasar ahora a la lista de Césares que siguen después de Nerón. Tenemos a Galba, a Otto, a Vitellius, a Vespasiano y a estos tres, Gaba, Otto y Vitellius, reinaron en el mismo año que reinó Nerón. Nerón termina en el 68 y después sigue Galba en el 68 y después Otto en el 69 y Vitelio en el 69. Hubo 4 emperadores, Nerón, Galba, Otto y Vitellius, que reinaron en el lapso de 365 días entre el año 68 y el año 69. O sea, eso fue un periodo de caos que hubo dentro del imperio, pero ¿verdad? Surgía uno y lo mataba el otro. Y después de este lo mataba el otro. Y por último, ¿verdad? Vitellius lo mata a Vespasiano. Entonces Vespasiano se queda ahora como emperador. Y luego viene Tito. Tito llega a ser emperador. Tito había sido el general que en el año 70 había destruido Jerusalén. Había arrasado con Jerusalén y había destruido el templo. Tito es el autor de la destrucción del segundo templo. Muy bien, entonces tenemos aquí a Tito que 10 años después llega a ser emperador, después de haber sido general militar en esa operación militar que llevaron a cabo en Jerusalén y que resultó en su destrucción. Aquí están las imágenes que representan a cada uno de esos emperadores. Y me gustaría compartir uno más, que es, ¿verdad?, el César que gobernaba cuando se escribió Apocalipsis. Y ese emperador se llamaba Domiciano. Repito, Domiciano, que gobernó del año 95 al año 96 después de Cristo. Y ese emperador Domiciano es el famoso emperador de Apocalipsis 13, donde habla de la bestia, que tiene la marca del 666. ¿Qué les parece? Muy bien, entonces, aquí dejo de compartir y si no hay comentarios, vamos entonces a hacer un poquito de receso. Hacemos receso, unos 5 minutos y vamos a poner aquí que la grabación se va a pausar momentáneamente. Un momento, parece que no tengo acceso a cambios en la grabación. Rocky, can you pause the recording, please? Pause it. Gracias, hermano. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con lo que viene después de esta presentación acerca de los Césares. Como ustedes pueden ver, fue necesario que nosotros hiciéramos una conexión entre las menciones que hace el Nuevo Testamento de los tales Césares, una conexión con esas menciones de César con la historia secular, la historia de lo que realmente ocurrió. Eso fue necesario y creo que como parte de la introducción de lo que tiene que ver con la reseña del Nuevo Testamento, pues esta parte tiene que ver con el marco histórico y en aquellos tiempos los años se contaban a partir del año de inicio de un emperador hasta el año que terminaba y entonces no había una forma, una referencia llamémosle fija
acerca de en qué año se encontraba la historia, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿verdad? Ya en tiempos modernos, pues se ha llegado a la conclusión de que el nacimiento de Cristo constituye una referencia fija, pero hay detalles que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque esta fecha de que el año 1 de la era que vivimos es el año de nacimiento de Cristo, ya cambió eso, ya cambió, ya ahora hay otras teorías, se han hecho estudios y ya se encontró que en realidad Cristo no nació hace 2024 años. En realidad Cristo nació hace 2028 años. Ya han pasado 2028 años desde el nacimiento de Cristo. Entonces, quiere decir que, ¿verdad? Se encontró que el Dionisio, el famoso monje Dionisio, el exiguo, él fue el primero que propuso que hoy, ¿verdad? 2024 sería el año 2024 del nacimiento de Cristo, pero después se descubrió que Dionisio se equivocó 4 años. Pero se sigue usando las fechas de Dionisio el exiguo. De modo que Cristo nació en el año 4 antes de Cristo. Aunque suena raro, pero ya se comprobó que así es. En realidad, Cristo no nació en el año 1, nació en el año 4 antes de Cristo. Muy bien, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Alguien le crea duda a esto? ¿Le crea algún cambio? ¿Ya había oído esto usted? ¿Lo había leído por ahí? No, mi hermano, lo que nos gustaría después, con tiempo, saber o conocer la línea del tiempo para descubrir todos estos puntos, porque creemos que la Biblia no puede contradecirse ni tener un punto de vista, pero sería bueno conocer exactamente por la línea del tiempo que habla la Biblia. Todo esto Sí, en realidad no cambia nada lo que dice la Biblia, o sea, porque la Biblia no tiene, ¿verdad? Cuando se escribió la Biblia no existía línea del tiempo como la conocemos hoy, ¿verdad? No existía, eso fue mucho tiempo después, muchos años después que alguien inventó que la historia se iba a regir por el año 1, el año de referencia iba a ser el año 1 del nacimiento de Cristo. Y eso pues no ha cambiado, eso sigue siendo así, ¿verdad? Solo que después de que hubo esa decisión tomada por los historiadores, acuérdense que la historia es una disciplina social muy rigurosa, y acuérdense que ellos pues tienen convenciones, ¿verdad? Ellos tienen sus convencionalismos, y en sus convenciones ellos decidieron que ese iba a ser el año 1. Pero resulta que estudios posteriores descubrieron que lo que se entendía que era el año 1 del nacimiento de Cristo, en realidad no es así, que el nacimiento de Cristo tuvo que haber sido 4 años antes de lo que se conoce como el año 1, pero siempre siguen usando el año 1, ¿verdad? Entonces lo que están haciendo es ubicar el nacimiento de Cristo 4 años antes, lo cual la Biblia no dice cuándo, o sea, porque la Biblia no usaba esos parámetros. La Biblia no los usa. Pues es importante estudiar la Biblia porque entonces así podemos ver que los parámetros que se usan hoy no son los mismos que se usaban en aquellos tiempos. Pero eso no cambia para nada la credibilidad de la Biblia. Sigue siendo histórica, sigue siendo objetiva. Ahora, ¿qué pasa cuando entonces se descubre que el verdadero nacimiento de Cristo se produjo en el año 4, antes de la era? Entonces resulta que si contamos hasta el año 2024, que es el año en que estamos, en realidad no hace 2024 años que nació Cristo. En realidad hace 2028 años. Lo cual está perfecto, ¿verdad? Eso no es ningún problema, ¿verdad? No, eso no menoscaba en absoluto la credibilidad de la Biblia. Más bien menoscaba la credibilidad de los historiadores, que les costó ponerse de acuerdo para poder entonces dar una convención que es la que tenemos ahorita. Una pregunta, hermano. Una preguntita. Adelante, Eliezer. Entonces, Cristo
murió en el año 27, en el primer siglo, porque muchos dicen Correcto. que murió en el 21, sería entonces en el 27 que murió Cristo. Correcto. En el año 27. Pero, repito, ¿verdad? Entonces quiere decir que ahora hace, ¿verdad? Hay que quitarle 4 años. No, agregarle 4 años, perdón, de los años que han pasado ya. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora al tema de historia temprana del desarrollo de Roma. Les voy a poner aquí, les voy a compartir pantalla. O primero voy a hacer presentación y después les comparto pantalla. Muy bien, sería esta presentación que está aquí. Screen 2. Muy bien. Entonces, creo que me estoy equivocando de... Un momentito. Vamos a hablar un poquito de Roma, entonces, ahora. Aquí está, Roma. ¿Están leyendo conmigo la misma filmina que dice la historia temprana del desarrollo de Roma? ¿Lo están viendo conmigo, sí? ¿Están viendo la misma pantalla que estoy viendo yo? Que Exacto. Dice... Ok, gracias. Aquí estamos leyendo en esta filmina que Roma comenzó como una ciudad-estado en el año 753 a.C. Imaginen ustedes que, ¿verdad?, el concepto ciudad-estado es muy importante, ¿verdad?, porque en aquellos tiempos no había naciones con fronteras. Lo que había era ciudades-estado, o sea, ciudades amuralladas. Y dentro de la ciudad había un estado, o sea, había un gobierno. Y había varias ciudades-estado en esos años 753 a.C. aproximadamente. Y una de ellas era Roma. Pero Roma no era imperio todavía. No era imperio. En esos tiempos, el imperio que se estaba levantando era el imperio babilónico. Ahora, pero Roma ya existía como ciudad. Y luego tenemos nosotros ahí que para el año 265 ya esa ciudad-estado había crecido hasta el punto de haber conquistado toda Italia. Toda Italia. Así que voy a compartirles ahora, un momentito, ya casi les voy a compartirles un poquito el mapa, ¿verdad? Bueno, ahorita no. Vamos a seguir primero viendo cómo se fue desarrollando Roma. Tenemos aquí que en el año 146 a.C., Roma conquista Cartago, ¿verdad? Ya para esa época ya estaban los griegos reinando. Ya los griegos eran imperio. Entonces resulta que Cartago es una ciudad que está cruzando todo el mar Mediterráneo. Entonces ya se está haciendo grande Roma, ya está surgiendo, ya se va a convertir en imperio. Muy bien, les comparto la próxima. El imperio anterior a Roma es el imperio griego, establecido por Alejandro Magno, que lo conquista Roma. Roma conquista a Grecia y luego Roma conquista Palestina en el año 63 antes de Cristo. Ya en 63 antes de Cristo ya se establece Roma en Palestina. Y ahí se menciona Gran Bretaña, se menciona la Galia. La Galia es lo que hoy es Francia. Entonces ya por Europa ya se está extendiendo el Imperio Romano. Ya Roma tomó Grecia, tomó Palestina, tomó Gran Bretaña, tomó Galia y tomó Cartago, como lo vimos anteriormente. Y ya Roma se establece como imperio. ¿En cuál año? Año 63 antes de Cristo. Pero es importante entender que la palabra imperio no se usa todavía. En realidad es república. La república muere en el año 27 antes de Cristo, que es cuando
Julio César se proclama emperador. Entonces, ahí sí ya es imperio. Cuando la iglesia nació, tenemos que Roma gobierna el mundo. Roma gobierna el mundo. Y aquí están los límites del imperio romano. Desde los ríos Danubio y Rin en Europa, en el norte, hasta el sur, desde el océano Atlántico en el oeste, hasta el río Éufrates en el este, hasta el desierto del Sahara en África. Muy bien, vamos a ver esto en un mapa. Ya casi lo vemos. Ya casi lo vemos. Un momentito. Vamos a verlo en un mapa. Les voy a dejar de compartir. Aquí dejo de compartir para compartirles otra cosa. Y ahora lo van a ver. Aquí está nítidamente señalado. Un momento. En Google Maps, aquí se lo voy a poner. Ok, voy compartiendo con ustedes. Chacón, bienvenido. Mucho gusto, hermano. Muchas gracias, hermano, encantado. Estamos aquí entrando al momento en el cual ya vemos la influencia que tiene Roma, el alcance geográfico que tiene, porque ya hicimos mucho énfasis en el marco histórico, ahora estamos haciendo énfasis en el marco geográfico. Así que les voy a compartir pantalla. Un momento. Aquí está la pantalla. Ok, muy bien. Entonces, en esta pantalla ustedes pueden ver, vamos a ver, un momentito, estoy aquí ubicándome geográficamente en el globo terráqueo. ¿Lo están viendo, el globo terráqueo? Sí, amigos y amigas. Amén. Vos te encontrás aquí, ¿verdad, Chacón? Me imagino yo. En el purgarcito de América, correcto. Ahí estás vos, ¿verdad? Vamos a ver si confirmamos eso, ¿verdad? Confirmemos eso. Ah, sí, aquí está. Aquí está vos, ¿verdad? Muy bien. Y me imagino que Heliópolis se encuentra aquí, ¿verdad? Heliópolis, vos estás aquí en esta isla, Heliópolis. Rolando, Sí, ¿estás ¿cómo ahí? que no? Sí, sí, Ahí estamos ahí. mismo está Rolando. Esa es la isla del Caimancito ese. Muy bien. Sí. ¿En cuál ciudad estás vos, Rolando? ¿En cuál? Palma Soriano. En Santiago de Cuba. Palma Soriano. Ahí. Esta zona. Ahí estás vos. Muy bien, muy bien. Ok. Henry, ¿dónde estás vos? Ya va Venezuela, por aquí, ¿dónde está? Henry, ¿cómo se llama y dónde estás vos? Estado Bolívar, Ciudad Guayana, en Venezuela. ¿Cómo se llama el estado? Bolívar. Bolívar. ¿Cerca del Caribe? No, hacia Brasil, hacia frontera con Brasil. Ok. Muy bien. Estamos buscando a Lisanka aquí. Ajá. Bueno, discúlpenme ahí, ¿verdad? Estoy un poco perdido, pero más o menos por aquí, limitando con Brasil, ¿verdad? Sí, el estado Wow, pues qué grande Venezuela. Es inmenso. Wow. El estado Bolívar. El El estado estado que Bolívar es está grande. al lado de Brasil, justamente, es uno de los más grandes. Sí. Wow. Qué inmenso Ahí- esto. Bueno, ahí disculpa ya que no lo encuentro ahorita. Ya le pasé por el aire. Bueno, vamos a irnos ahora a Europa. ¿Qué les parece? Nos vamos a Europa. Vamos a darle vuelta al globo terráqueo. Aquí estamos en Europa, ¿lo ven? Entonces, ubicando geográficamente, un momento. Ahí viene. ¿Ven? Que busca la bota. La bota, exactamente. Esta es la bota de la península de Italia. Y aquí
vamos a encontrar en un punto de estos, vamos a encontrar, perdón, me equivoqué de, aquí está, Lemos. Aquí está Roma, ¿lo ven? Esto es Roma. Aquí está la capital del imperio. Aquí está la residencia de los Césares. Hace 2000 años. Y vemos nosotros aquí que estaban gobernando, estaban teniendo influencia en toda esta área. Un momento. Todos los caminos conducen a Roma, hermano. ¿Qué dijiste? Que todos los caminos conducen a Roma. Eso se dice. Es cierto, es cierto. Vamos a ver, se me desapareció el mapa, ya casi aparece. Estamos dándole tiempo para que se habilite nuevamente el mapa. Un momento, estamos refrescando aquí. Estamos refrescando. Ok, ya apareció, aquí está. Muy bien, entonces tenemos aquí, vamos a quitar las etiquetas. Que las etiquetas estorban. Estamos hablando que el Imperio Romano abarcaba toda esta área. Están viendo mi cursor, ¿verdad? Toda esta área, ¿ven? Dice que abarcaba España. España era parte del Imperio Romano. Aquí está España, ¿lo ven? Esto es España. Lisboa, Portugal. Ahí hay construcciones romanas en Lisboa, Portugal. Hay huella del imperio. Un momento. Voy a quitar las etiquetas otra vez. No sé por qué me aparecen las etiquetas. Y el norte de África, el desierto del Sahara estaba ya conquistado por Roma. Luego hasta el río Éufrates, que está aquí, aproximadamente. Aquí, en esta, que desemboca en el Golfo Pérsico, ¿ven? Y toda esta área de Palestina, que está aquí, donde estaba Jerusalén. ¿Ven? Aquí. Vamos a poner etiqueta para verificar si ahí es Jerusalén o no. ¿Eh? Aquí está Jerusalén. ¿Ven? Jerusalén. Entonces, podemos ver que este es el área de Jerusalén, estaba conquistada por Roma también. Inmenso imperio. Marco geográfico, para entender más lo que estaba pasando geográficamente e históricamente cuando se estaba escribiendo, estaba ocurriendo los eventos del Nuevo Testamento. Esto azul que estamos viendo aquí, ¿cómo se llama? Todo esto azul. ¿Alguien puede identificarlo? Esta. ¿No es el mar Mediterráneo? Exactamente, exactamente. El mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Muchas gracias. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese? Muchas gracias. El hombre primero. Andrés. Es Andrés. Bueno, estás bien en geografía. Muy bien. Entonces, imaginen ustedes la importancia que tiene el hecho de que el Imperio Romano se ubique en un territorio que está alrededor de todo el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo tiene importancia estratégica. El mar Mediterráneo permitió que las embarcaciones romanas pudieran ir a todos esos lugares a conquistar territorio. Y eso es muy importante porque es parte del plan de Dios. Repito, es parte del plan de Dios. Dios usó a Roma, ¿ve?, para crear condiciones geográficas, culturales y económicas que permitieran la difusión del evangelio.
Eso está bien claro. ¿Verdad? Uno de los resultados del hecho de que Roma se convirtiera en señora del mundo es que se creó una condición que se llama la Pax Romana. Repito, la Pax Romana. La palabra Pax es del latín, significa paz. La Pax Romana es un concepto muy importante. Significa que en ese tiempo que Roma estaba gobernando todo ese territorio, en ese tiempo no había una sola guerra. No había guerra. Había paz en el mundo. Y fue en esos momentos de paz en los cuales vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué opinan de eso? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien está descubriendo algo? ¿Alguien está aprendiendo algo nuevo? Comparta, por favor. Es interesante, mi hermano Carlos, cómo Dios Todopoderoso preparó las condiciones, porque imagínense que Cristo hubiera nacido de un tiempo de guerra, sin embargo, se preparó todo el ambiente, un ambiente de paz, de tranquilidad, para que el Salvador del mundo naciera como hombre en este globo terráqueo. También estamos viendo lo que, confirmando cómo Daniel profetizó, el mismo Daniel profetizó, en qué imperio iba a nacer Cristo. Y vemos como este imperio, por así decirlo, todavía no estaba el término de imperio, fue clave prácticamente en lo que fue la vida de Jesús y en el desarrollo de la iglesia. Gracias, Eliezer. Gracias, gracias. Como ustedes pueden ver en esta reseña del Nuevo Testamento, es importante que en la introducción tengamos conocimiento de lo que estaba pasando políticamente, militarmente, que ese ambiente que dice Eliezer, ¿verdad? Cómo llegó a constituirse un ambiente propicio para la difusión del evangelio, para que se dieran todos los eventos que se dieron, empezando con la vida de Cristo. Tengo una pregunta, hermano Carlos. Adelante, hermano. Hermano Carlos, yo una vez conversaba con alguien y alguien me decía, mira, no es necesario conocer historia, simplemente tú tienes que basarte en la palabra. Y yo decía, para nosotros poder comprender la Biblia, es necesario conocer el contexto histórico, el contexto geográfico, para yo poder ubicarme y lo que está revelado, que es la palabra, yo poder comprenderla. Y hay muchas personas que tienen esa idea errónea de que nosotros no necesitamos estudiar la historia, que con simplemente leer la Biblia es suficiente. Exacto, hermano. Imaginen ustedes que por no entender la historia, muchos aplican la Biblia de forma literal, ¿verdad? Vea, por ejemplo, lo que dice Romanos 16. ¿Qué dice? Saludados con qué. ¿Se acuerdan con lo que dice? ¿Con qué? Con ósculo santo. ¿Y qué es ósculo? Si no buscamos libros alternos, no vamos a entender lo que significa esa palabra. Es decir, estamos hablando del marco cultural ahora. Exacto. El marco cultural nos explica que en aquellos tiempos el saludo normal, perdón, ¿quién dijo algo? El saludo normal era ósculo. ¿Pero qué es ósculo? ¿Alguien sabe? Era un beso que se daban ¡Beso! Sí, En la mejilla boca. que se daban. Beso en la boca. Entonces, imagine usted que si usted aplica la Biblia literalmente y yo voy allá a El Salvador. Beso santo. ¿Ah? ¿Quién dijo algo? Alguien se le cortó el micrófono. Me voy a El Salvador y me encuentro con el hermano Chacón y ahí
No me sabía esa, mi hermano, ¿no? Bueno. Les voy a compartir algo así, ¿verdad? Voy a compartirles algo. Un momentico. Un momento. Aquí está. No, hermano, no sabíamos. Vean, hermano, yo en realidad puedo estar equivocado, ¿verdad? Yo puedo estar equivocado, pero vamos a hacerle una pregunta. Hagámosela al ChatGPT. Pero está muy lerdo ChatGPT. Me está quedando mal el ChatGPT. Vamos a ver si Copilot lo hace. Copilot, ¿dónde estás vos? Aquí está. No, ya me está respondiendo ChatGPT. Pregunto. ¿Qué es ósculo? ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué manda Pablo saludarse con ósculo santo a los romanos en Romanos 16? Ok, vamos a mandarle pregunta al ChatGPT. Respuesta. El término ósculo se refiere a un beso. En el contexto de la Biblia, el ósculo santo es un beso de saludo que simboliza amor, paz y unidad entre los creyentes. En Romanos 16, cuando Pablo dice saludados los unos a los otros con ósculo santo, está animando a la iglesia a expresar su afecto y unidad de manera tangible. En la cultura de la época era común saludarse con un beso en la mejilla. Y al decir santo, Pablo resalta que este gesto debe ser sincero y puro, reflejando la hermandad cristiana. Como ustedes pueden ver, es un beso, un ósculo. Entonces, culturalmente, hoy un varón no saluda a otro varón con un beso. ¿Lo ven? Por eso es importante ubicarnos en el marco cultural para entender, ¿verdad?, que hay una relatividad cultural que aplicar a la Biblia cuando la aplicamos, cuando hacemos hermenéutica para nuestros tiempos. ¿Quedó claro eso? ¿O lo enredé mucho? Quedó claro, ¿Qué opinan ustedes de eso? quedó claro. Quedó claro, ¿verdad? Eso se llama hermenéutica. ¿Ven? Cuando uno aprende a hacer exégesis primero, que es lo que significaba en aquel tiempo para ellos, y luego hermenéutica, lo que significa para nosotros en nuestros tiempos. Muy bien, entonces, siguiendo con la introducción al curso Reseña del Nuevo Testamento, vamos entonces a continuar con el mapa. El mapa. Disculpo, leyeron lo que está escrito aquí en el ChatGPT, sí. Repito, perdón, creo que cometí un error aquí. Ok, un momentico. Estoy mal ubicado. No. Muy bien. Entonces, vamos a darle entrada a estos que están aquí tratando de entrar, que se salen por algún motivo, los bota el sistema. Ok, entonces, siguiendo con el mapa, aquí podemos ver que Roma abarcaba Gran Bretaña, que es esta isla que está aquí, la Galia, que es esta región que está aquí, España, que es esta región, Marruecos, Cartago, toda esta área al norte de África, Palestina, toda Arabia, hasta el río Éufrates, Turquía, la provincia de Asia, todo Grecia y el norte de todas estas regiones. Era un enorme imperio, un enorme imperio. Muy bien, siguiendo con la presentación, tenemos que, entonces, ¿verdad?, geográficamente, el imperio tenía toda esa
abarcaba toda esa región del mundo. Y se cumplía lo que dice Gálatas 4:4. Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo tiene que ver con eso, ¿verdad? Con que las condiciones geográficas, históricas, culturales, militares, se cumplían. Entonces, es cuando vino Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, cuando todavía estaba vigente la ley, el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto todavía. Porque el Nuevo Pacto no se instaura sino hasta en el año 33, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí verá, se cumple lo que profetizó Daniel en Daniel 2:44. Cuando la iglesia comenzó en el siglo I durante la existencia del Imperio Romano, según Marcos 9:1. Recordemos que está hablando Marcos 9:1, rápidamente lo consulto. Ahorita no lo tengo de memoria. Capítulo 9, versículo 1, dice así: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Está hablando de las personas que están presentes y que van a estar vivos en el año 33 cuando se iba a establecer el reino. Muy bien, seguimos. Ya sabemos lo que dice Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Entonces, tenemos que las condiciones eran perfectas para la venida de Cristo. ¿Cuáles condiciones? Las políticas, militares, económicas, culturales y históricas. Y él las enumera aquí. Se podía viajar seguro por la tierra y por mar, porque estaba en vigencia lo que se conoce como la Pax Romana. ¿Se acuerdan? Pax Romana. Había una moneda común. ¿Ve? ¿De quién es la imagen que está en el denario? De César. Entonces, esa moneda valía en cualquier lugar. Donde Pablo fue, él llevaba su saquito de monedas y en cualquier lugar donde él fuera a hacer su establecimiento de iglesias, era aceptada su moneda. Y el idioma que se hablaba era el mismo, que era el idioma griego común, griego koiné, que fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Y había ley y orden en el imperio. Entonces, en esta introducción al curso reseña del Nuevo Testamento, es importante que entendamos estas condiciones favorables. ¿Algún comentario al respecto ahorita? Muy bien, seguimos. Si no hay comentario y no hay pregunta. Dice el texto que estamos estudiando que hoy tenemos muchas de estas mismas ventajas y más todavía. Hoy tenemos muchas de estas mismas ventajas, más todavía. Y es cierto, ¿verdad? Hay una relativa paz. El problema es la moneda, ¿verdad? No tenemos la misma ventaja. Y el idioma, tenemos diferentes idiomas. Pero tenemos una región muy grande en la cual se habla el español, que va desde Estados Unidos, donde se habla español en Estados Unidos, porque el español es el segundo idioma de Estados Unidos. Y por todo México, por todo Centroamérica y todo Sudamérica, excepto Brasil, que habla portugués, que es muy parecido al español. Y tal vez excepto algunos territorios donde hablan francés y hablan holandés, en las Guayanas. Muy bien, seguimos. Esta pausa ya la hicimos y vamos a hablar ahora acerca de una división
del Nuevo Testamento que nos puede ayudar a entenderlo. Esta división es dos divisiones, ¿verdad? Un primer periodo, que es el periodo de Cristo, que abarca todos los eventos desde la venida de Cristo hasta los eventos de Pentecostés. Y luego tenemos el segundo periodo, que es el periodo de la iglesia, desde los acontecimientos de Pentecostés hasta el periodo del fin de Apocalipsis. Pero yo les voy a proponer otra división de los libros que es más literaria. Y es esta. Otra manera de dividir el Nuevo Testamento es esta. Primero, ver los evangelios. Los evangelios, que los evangelios constituyen los inicios del cristianismo, que son 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego tenemos una segunda división, que es la del libro de los Hechos, que es la propagación del cristianismo. Luego tenemos las famosas epístolas, que son las creencias y las prácticas y la ética del cristianismo. Y estas las componen 21 libros, que son las de Pablo, primero las de Pablo, que van desde Romanos hasta Filemón, y luego las generales, para completar 21 epístolas, que son Hebreos, Santiago, las de Pedro, las de Juan y la de Judas. Muy bien. Y por último tenemos la literatura apocalíptica, que es la culminación del cristianismo, y lo constituye un solo libro. Bueno, muy bien. Ya nosotros llegamos al final de la presentación. Pregunto, ¿podría alguien compartirnos información acerca de... un momentito, voy a ver si termino la presentación. And show, muy bien, ahora sí. ¿Cuál libro del Nuevo Testamento se escribió primero? ¿Alguien le gustaría compartir esa información? ¿Cuál libro cree usted, verdad? La respuesta a esa pregunta no tiene que ser correcta. Solo anímese. ¿Cuál cree usted que fue? ¿Cuál libro que qué? Del Nuevo Testamento se escribió primero. ¿Quién dijo? ¿Quién? Tesanolicense. Ahí está la hermana Alba, exactamente, hermana, tienes toda la razón. El primer libro que se escribió fue el libro de Tesalonicenses, la epístola, la primera epístola a los tesalonicenses. Muy bien, muy bien. Y vamos a pasar ahora a una filmina que más o menos ubica la escritura de los libros del Nuevo Testamento. Vamos a ver, ya se las comparto. Aquí está. Ok, comparto. Ok, aquí viene. Esa es otra línea del tiempo. Ya les comparto. Estoy aquí en Zoom compartiendo. Ok. Está en inglés, pero no importa, vamos traduciéndolo. ¿Ven? Ustedes pueden ver aquí que el emperador del 14 al 37 es Tiberio, y ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y tenemos aquí que la primera epístola que se escribe es, como dice la hermana Alba, es primera de Tesalonicenses. Aquí está, ¿lo ven? En el año 49 de Cristo. Es la más primitiva, la más temprana de las epístolas de Pablo. Y luego, entre el 49 y el 62, es que se escriben las demás epístolas de Pablo. Y se cree que el Evangelio de Marcos se escribió entre el año 65 y el año 70, según ciertos historiadores. Por supuesto que puede haber desacuerdo
entre los historiadores, pero esta es la fecha más o menos aproximada. Vean ustedes aquí que en el año 70 se ubica la destrucción de Jerusalén y del templo, cuando Tito todavía no era emperador, sino que era general del ejército. Seguimos avanzando. Aquí tenemos que, según este historiador, puede estar en lo correcto, puede que no. Entre el año 80 y 85 fue que se escribieron los evangelios de Mateo y de Lucas. Y luego las epístolas posteriores a las de Pablo, que son las epístolas generales, se escribieron posiblemente después del año 80. Y el evangelio según Juan se escribió entre el año 90 y el año 95. Y el libro de Apocalipsis se escribió entre los años 95 al 100, cuando Domiciano y después Nerva eran emperadores. ¿Qué les parece? Esto explica entonces el contenido del libro de Apocalipsis, porque estamos hablando que era en el momento más cruento de la persecución de los cristianos por parte de esos emperadores. De hecho, se cree que la bestia que se menciona en Apocalipsis 13 es el emperador Domiciano. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Qué aprendimos? Algo nuevo se aprendió hoy. A ver, dígame a alguien, ¿qué aprendió hoy? Parece que sí, hemos aprendido bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, y eso nos motiva a seguir indagando sobre la parte geográfica, el contexto histórico. Por ejemplo, desconocía que Primera Tesalonicense fue la primera epístola que se escribió del Nuevo Testamento. Importante tener esas fechas para uno ubicarse. Por ejemplo, aprendimos la parte de Marcos, que fue hace muy distante a lo que fueron las cartas de Pablo. Ya uno puede comprender muchas cosas que a veces uno se pregunta, pero ¿cuál fue el primero que se escribió? Esta historia sucedió primero. Entonces, realmente ha sido muy interesante la clase del día de hoy. Sí, en realidad el Nuevo Testamento es más complejo de lo que uno cree, ¿verdad? Por eso hay que, como dice el dicho, ¿verdad? Para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado, porque se pueden cometer errores. No hay que ser simplista en la forma como uno interpreta la Biblia. Hermano, una pregunta. Dígame, hermano. De los emperadores romanos, ¿cuál fue el que mandó a quemar a Roma? ¿Fue Nerón o Domiciano? Fue Nerón. Fue Nerón. Nerón. Exacto. Y se cree que él fue el que desató la persecución. Se cree que él fue el que desató la persecución porque culpó a los cristianos y con eso tuvo excusas para perseguirlos. ¿Alguien más tiene pregunta? Hermano, durante el periodo de Roma, el Imperio Romano como tal, existía una gran paz, usted dice. El Imperio Romano era porque respetaba a los dioses y no se metía en las creencias y los iba conquistando. O era que implantó un respeto primeramente como una dictadura que era, porque aquí en el Nuevo Testamento vemos cómo existe una diferencia entre los judíos y los romanos como tal. Respetaban la creencia de los judíos. Es correcto, hermano. Hasta incluso le dan la autoridad para ellos hacer su oración. Si adoraban en su templo, también le dieron la autoridad para que ellos fueran los que juzgaran a Cristo. No se metieron en eso, prácticamente Pilato se lava las manos. No sé si me entienden. Sí, hermano, usted tiene toda la razón. Y es muy importante que usted agregue ese dato a esta reseña, ¿verdad? A esta introducción. Es muy importante porque yo lo omití, ¿verdad? Pero es cierto,
el Imperio Romano tenía características muy importantes, como la que dice el hermano. ¿Tu nombre, hermano, cuál es? Andrés. Andrés. Tal como señala el hermano Andrés, una característica del Imperio Romano es que respetaba las religiones de los pueblos que conquistaba. Entonces, uno de esos pueblos conquistados era el pueblo de Palestina. Bueno, de los judíos más bien. Y la religión de ellos, que era la Torá, que era la ley dada por Moisés, y los profetas y los salmos, era respetada y había culto. El templo estaba en pie. El templo estaba en pie. Cuando Cristo vino, ese templo estaba en pie. Entonces ahí se hacían sacrificios de acuerdo con la ley de Moisés, y eso permitió entonces esa característica del imperio, que en su conquista de los territorios no se metió con la religión de ellos. Entonces eso permitió que floreciera el cristianismo. Y por lo menos en sus periodos iniciales. Ahora, eso también tiene que estar relacionado con otra cosa que mencionó Andrés, que es el tema de la Pax Romana. Roma tenía una influencia tan grande que había temor de Roma. Había temor de Roma. Entonces, ese temor de Roma inhibió a las demás naciones para crear, ¿verdad? Disturbios, para crear condiciones en las cuales se hiciera difícil el tránsito de un territorio a otro. Y fue por eso que el apóstol Pablo pudo entonces hacer sus 3 viajes misioneros, y sin tener ningún tropiezo, debido a que hubiera alguna guerra entre un territorio y otro, porque en todos esos territorios reinaba la misma ley civil, que era la ley de Roma. Muy bien, gracias, hermano Andrés, por esa contribución suya, que me permite a mí entonces aclarar esa parte de la clase que no la di yo. ¿Alguien más le gustaría compartir o decir algo? Muchas gracias, hermano, por la aclaración. Muy bien. Si no tenemos más participaciones, entonces voy a pedirle al hermano Rocky que ya puede cesar la grabación, pero estoy recordando algo. No tuvimos oración inicial. Vamos a hacerla ahorita, ¿qué le parece? Una oración de acción de gracias por la clase que tuvimos, y para que nos prepare para las próximas sesiones que vienen. A ver, ¿quién podría ser ese orador? El mismo Andrés. Andrés, haces la oración, por favor, Andrés. Bien, mucho gusto, hermano. Les invito a tener una oración. Bendito Dios y Padre amado que estás en el cielo. Bueno, se nos fue la señal de Andrés. Hermano Rocky, ya se puede detener la grabación. Muchas gracias.